muy práctico el tema que nos han trasladado porque son cosas que ya están funcionando, que están mucho por desarrollar, cosas que se pueden crear alrededor de lo que se ha hablado, pero son cosas que ya están operativas y funcionando. Ahora ya vamos a pasar a lo que es la mesa, donde vamos a contar con Eduardo Zapata, secretario general de UNO. Es una organización empresarial de logística y transporte. Es máster ingeniero industrial por la Universidad de Madrid y máster en robótica por la Universidad de California. Y ahora mismo es director gerente del Centro de Innovación Tecnológica para la Logística y el Transporte de Mercancías por Carretera. También vamos a contar con Cristina Villalón, licenciada en Ciencias Biológicas, especializada en temas de medio ambiente por la Universidad de León. Creo que nos va a dar un aspecto muy interesante a la mesa, que cambia de la parte puramente tecnológica para lo que es, de alguna forma, un poco trasladarnos a lo que es todo el mundo de la sostenibilidad y el medio ambiente. Es responsable del Ayuntamiento de León en todos los temas de sostenibilidad. También contamos con Juan José González, que es director técnico de Kepar y que hemos contado con él en la primera parte del caso de éxito. Don Manuel Ortega Santaella, director insular de movilidad de Tenerife. Es quien mejor conoce la isla porque es la persona responsable de que todo lo que sea relacionado con movilidad funcione, y hoy en cualquier destino es un tema fundamental, el tema de la movilidad. Y tenemos a la persona que quizá más experiencia en temas de movilidad hay a nivel nacional, ya que de alguna forma es una persona que entró en el año 65 en el Ayuntamiento de Barcelona, consiguió la oposición de alguna forma un poco en 1967 y entró directamente como ingeniero en la unidad de circulación del Ayuntamiento de Barcelona, y que de alguna forma un poco ha vivido casi esos 50 años de movilidad, y que visualiza ahora que el cambio tan profundo que se está produciendo además en estos últimos años, que aunque él está jubilado de esa parte del Ayuntamiento de Barcelona, sigue teniendo todas las relaciones, o quizá más porque tiene más tiempo para dedicar a ciertas cosas, pero al mismo tiempo es director gerente del Centro de Innovación Tecnológica perdonad, de lo que es el ITS de ITS España, que es un poco en lo que está hoy aquí como representante. Y aprovecho un poco para preguntarle sobre qué es esto de ITS España, y vamos un poquito a empezar con la mesa con esta pregunta. Muy bien, en principio agradecer a la organización la posibilidad de intervenir en este congreso. Ya es verdad, como muy bien has dicho en la presentación, debido a mi edad tengo una gran experiencia en haber participado en muchos congresos, sobre todo relacionados con las aplicaciones de las nuevas tecnologías, pero es la primera vez que tengo la oportunidad de participar en uno en donde las nuevas tecnologías se aplican a otro campo que no sea la movilidad. Con lo cual, realmente me ha gustado porque he tenido esta experiencia de ver cómo realmente en otros campos que yo no conozco tanto, también tiene una aplicación muy importante y además se pueden sacar grandes beneficios, ¿no? Bueno, tú me has preguntado, son el nombre bajo las siglas de ITS. ITS es la palabra en inglés de Intelligent Transport Systems,
que en realidad en castellano lo traduciríamos por sistemas inteligentes de transporte. Así es como me lo llama siempre la directora general de tráfico, María Seguí. Dice, hombre, ¿por qué decís el nombre inglés? Pero bueno, porque en toda Europa se utiliza el nombre inglés y tal, como en otras cosas. Básicamente, ITS es una organización sin ánimo de lucro que en estos momentos tenemos más o menos alrededor de 100, creo que 102, 103 socios, y la tipología de los socios está dividida en tres categorías, por decirlo así. Hay los socios correspondientes a la administración pública, ayuntamientos, hay también gobiernos autonómicos, gobiernos del Estado, organizaciones del Estado, la Dirección General de Tráfico, la Dirección General de Carreteras, la Dirección General de Transporte, etcétera, etcétera. Luego hay empresas privadas, productoras de tecnología, que son en el fondo un poco los que van a vender su producto. En el fondo ITS es como una especie de oportunidad para establecer un mercado. Está el comprador, que es la administración pública, y luego están las universidades a través de los institutos de investigación, que son un poco los que hacen el enlace y dan un poco características al hard que pueden producir las empresas y darle un poco a través del soft que aportan un poquitín la oportunidad de que aquello sea aplicable. Básicamente tiene 6 patas, el ITS, y con esto acabo, que nos dedicamos al tráfico interurbano, la tecnología aplicada al tráfico interurbano, al tráfico urbano. De hecho, las nuevas tecnologías en el campo de la movilidad empezaron con el tráfico urbano. Yo puedo decir, y como muy bien has dicho, Joaquín, tuve la oportunidad en el año 65 pasarme un mes en Canadá, en Toronto, que fue la primera ciudad en el mundo que aplicó los computadores al control del tráfico en zona. Y bueno, claro, cuando volví a España, aquello era espectacular, todo el mundo casi alucinaban de lo que yo explicaba. Luego el transporte público, el equipamiento de los automóviles, cada vez más, todos lo sabéis, ahora ya con todos los navegadores, con los sistemas de protección, etcétera, los sistemas ferroviarios y el transporte de mercancías y logística, que es el gran olvidado normalmente y que realmente tiene una importancia brutal. Yo que he estado 41 años en el Ayuntamiento de Barcelona, sé el problema que nos causaban las mercancías y lo difícil que es gestionar bien y buscar soluciones para las mercancías. Con esto no quiero extenderme un poco más para dar la oportunidad a los demás de que puedan hablar. De todas formas, de alguna forma un poco lo que tú entiendes como un objetivo principal para conseguir la movilidad inteligente. Sí, a ver, yo creo que el gran reto, fijaros, hay un problema grave, y yo conozco más el tráfico urbano, posiblemente en interurbano la cosa no sea exactamente igual. En el tráfico urbano, el gran problema, y lo estamos viendo en todos los sitios, es que se produce una gran congestión del tráfico por el uso abusivo del vehículo privado. Entonces, ¿por qué se abusa del vehículo privado? Aparte de problemas de costumbre, hay un problema de facilidad. Es decir, el vehículo privado lo tenemos mucho más accesible. Y mientras exista una diferencia en accesibilidad, siempre será el sistema elegido por todo el mundo. ¿Qué se consigue con las nuevas tecnologías? ¿Y cuál es el objetivo, por ejemplo, de los que hemos estado gestores en las ciudades para conseguir una equidad en todo esto? El que todos los medios de transporte tengan la misma oportunidad. Y para que tengan la misma oportunidad hay que haber información. Por lo tanto, la información es básica para poder utilizar lo que llamamos medios alternativos al uso del vehículo privado y, por supuesto, también los medios soft, que se llaman la bicicleta, el ir a pie, la moto un poco motorizada, emplea sistemas motorizados, pero de todas formas también podemos considerar un poco soft en cuanto al destino porque utiliza menos espacio para aparcar. Es decir, en cualquier caso, hay que intentar equilibrar. Fijaros, es importante, y os voy a poner unos cuantos ejemplos porque si no parece que hablemos de ideas que se van en el firmamento. Yo he tenido la oportunidad, se puede llamar así, de ir con mucha frecuencia a Bruselas. Los primeros años que me iba a Bruselas no cogía nunca el autobús porque no sabía dónde me iba a dejar, aunque había planificadores de viaje, hay planificadores de viaje, y además Bruselas hace muchos años que lo tiene, el STIP que tienen funciona muy bien. Pero claro, resultaba que decía, coge el autobús en tal sitio, baje en tal parada. Y yo no sabía dónde estaba aquella parada, yo no conocía muy bien la ciudad. Desde que en todos los autobuses ya han colocado en las pantallas aquellas que te dicen cuál es la próxima parada, qué transbordos vas a encontrar en la próxima parada, yo ya cojo el autobús
y no me limito a utilizar el metro como hacía antes. Es decir, me han dado unas oportunidades. Si además encima con mi planificador, con mi smartphone, yo tengo la idea y en el momento me dicen, dentro de 2 minutos tienes el autobús en esta parada de tal, claro, ya está. Ya se equilibraron los sistemas. Fijaros una cosa, y con esto acabo. Hasta hace poco, y yo tengo las encuestas de Barcelona, pero son muy parecidas a otros sitios, los viajes que llaman recurrentes o viajes obligados eran del orden del 55% de los viajes de una ciudad. El viaje recurrente, todo el mundo utiliza el sistema más eficaz, porque es un viaje que lo va repitiendo y por lo tanto no va a utilizar un medio poco rentable o poco eficiente. Pero cuando tratamos de viajes no obligados, de viajes no recurrentes, entonces la cosa cambia totalmente. Y fijaros que en estos momentos, con la población, el crecimiento que hay en riqueza de las poblaciones, ahora la crisis lo ha equilibrado un poco, pero hasta ahora pasaba de aumentar el número de viajes no obligados en función y reducir el número de viajes obligados, con lo cual cada vez más las personas estaban haciendo viajes que no sabían muy bien cuáles eran las posibilidades que tenían en cuanto a los medios de transporte. La información en este sentido es básica y creo que ha sido y va a ser la clave del futuro para poder, como digo, equilibrar y utilizar de forma smart, o sea, más eficiente los distintos medios de transporte. Y perdonad si me he extendido mucho, porque... Todos los temas muy interesantes, pero igual que ahora le aprovecho y le pregunto a Cristina un poco esa experiencia que tiene de estar trabajando en un ayuntamiento, que eso es estar próximo a los ciudadanos. Sí. Toda esta experiencia de que, de alguna forma, un poco, trasládanos qué cosas estáis haciendo de alguna forma un poco para el tema del transporte, pero al mismo tiempo la sostenibilidad, el medio ambiente, el cuidar el aire, el cuidar de alguna forma, el tener relación con la seguridad, todas estas cosas que creo que son esas muy 3 patas interesantes. de la sostenibilidad, que de lo que se ha hablado bastante estos días, que parece que hay quien solamente le ve esa pata medioambiental y si no pensamos en la económica y en la social, pues se queda totalmente cojo. Bueno, nuestro municipio es un municipio pequeñito, somos 132.000 habitantes y perdiendo del orden de 1.000, 2.000 habitantes por año, con lo cual nos estamos encontrando con que la población que se va encima es una población joven, el municipio está pasando a ser un municipio cada vez más envejecido, pero resulta que yo cuando trato estos temas con otros colegas de ayuntamientos similares, pues tienen la misma problemática. Son municipios pequeños en los que afortunadamente problemas de calidad del aire no solemos tener. Nosotros, por ejemplo, con nuestra red de calidad del aire de Castilla y León, pues todos los parámetros, óxidos de azufre, de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono y demás, nunca nos pasamos de esos umbrales mínimos permitidos, con lo cual ese problema no lo tenemos. Tenemos una ciudad pequeña, bastante cohesionada, en la que las distancias son cortas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer desde el punto de vista de la administración? Habida cuenta de que más del 60% de la población declara que su modo de transporte convencional es a pie, cuando digo más del 60, es que es un 63 y pico por ciento, declaran que su modo de transporte es a pie, nosotros no podemos hacer que de ninguna de las maneras eso se pierda. Está muy bien querer implementar vehículo eléctrico, fomentar el transporte urbano y demás, pero esa movilidad peatonal no podemos degradarla de ninguna de las maneras, con lo cual las medidas que nosotros estamos implementando desde el propio ayuntamiento son medidas de fundamentalmente calmado de tráfico, mejora de la seguridad vial, ¿de acuerdo? E integración de los distintos modos de transporte. Nos encontramos además que la trama urbana también es muy específica de los años 70, son ciudades que eran pequeñitas con un casco histórico muy desarrollado, con un ensanche y a partir de esos dos núcleos centrales se han ido desarrollando una serie de barrios con una fisionomía muy particular, calles muy estrechitas, edificios que no tienen plazas de garaje, con lo cual, ¿qué sucede? Nosotros ahora nos encontramos con que en el municipio de León el parque automovilístico no es similar al número de población, pero es que cada ciudadano y medio tiene un vehículo. Es mucho para una ciudad tan pequeña. Hay una demanda de plazas de aparcamiento y el vehículo privado se utiliza de una manera masiva, porque como él dice, hoy por hoy no pueden competir los demás medios con el vehículo privado. Entonces, medidas de calmado de tráfico, bueno, pues hay medidas muy sencillas como implementar zonas 30, cosa que hemos hecho en 6 barrios de la ciudad y en 2 avenidas de suficiente envergadura, implementar zona 10 en el casco histórico
y cómo podemos utilizar las nuevas tecnologías para favorecer que todo ese calmado de tráfico sea objetivamente viable. Bueno, pues se ha instalado semáforos fotorrojo, 4 semáforos fotorrojo en determinadas vías conflictivas de la ciudad. Se ha instalado también radares fijos. Hemos instalado paneles de control de velocidad que simplemente son paneles disuasorios, no tienen un objeto punitivo, pero bueno, sí que es verdad que suelen funcionar bastante bien, sobre todo cerca de zonas donde queremos que el calmado de tráfico sea mucho más patente, por ejemplo, zonas escolares y demás. En el casco histórico se ha instalado una serie de cámaras de videovigilancia, control de entrada y salida por volardos. Quiero decir que hay una serie de aplicaciones y de nuevas iniciativas que se están llevando a cabo desde el Ayuntamiento que, apoyadas con, pues con el fomento de la movilidad peatonal por medio de itinerarios o la movilidad ciclista por medio también de sus itinerarios, propia infraestructura y demás, pues que consigan que esa sinergia de los distintos modos de transporte pues pueda funcionar en una ciudad tan pequeña y en la que sobre todo el problema fundamental que tenemos es que tenemos un transporte público urbano con un déficit de explotación de, bueno, hasta este año de 6 millones de euros. Hemos bajado el déficit a 4 millones de euros que asume íntegramente el Ayuntamiento de León por una problemática de mala gestión de la contratación pública que se estaba llevando a cabo hasta hace relativamente poco. Los funcionarios tenemos que tener responsabilidades, porque si estamos tirando con pólvora ajena y no tenemos responsabilidades sobre nuestros propios actos, quien se ve perjudicado también es el ciudadano y el funcionario que venga detrás y se come ese contrato, quiero decir. Entonces, claro, eso lo que está haciendo es que nosotros ahora las frecuencias han disminuido, nos encontramos con que hay líneas que hemos tenido que eliminar. Y eso lo que hace es que cada vez hay menos usuarios que utilizan el transporte público urbano. Con lo cual, nosotros lo que tenemos que intentar hacer es coger todas esas piezas, que hay algunas que son bastante caóticas, e intentar casarlo todo para que esas 3 patas de la sostenibilidad pues lleguen a funcionar en una ciudad como puede ser la de León. Muy bien, muy interesante. Ahí has dicho un tema que también me da pie para hacerle la pregunta a Juan José. Que es todo lo que se necesita es mucha información. De alguna forma, un poco este concepto SMART se basa en tener información de calidad y para eso normalmente se necesitan hacer ciertos despliegues de infraestructuras, de elementos, como hemos visto en el caso de éxito que Juan José González nos ha trasladado. Y claro, ahí de alguna forma nos tiene que convencer de que eso está relacionado con la rentabilidad de esas implantaciones masivas, porque es lo que comentaba, es decir, es que además tiene que ser todo mucha información, muy rápido, muy seguro, todo lo que de alguna forma un poco nos está llegando información desde esa, de alguna forma un poco desde ese despliegue que se necesita hacer en las ciudades para captar toda esa información en tiempo real, ¿no? Y entonces, ¿cómo está relacionado eso con las rentabilidades de esos macroproyectos que muchas veces se tienen que necesitar? Incluso dicen... ¿Se oye? Sí, ahora sí. No, te comentaba que hay un paradigma que se está utilizando ahora, que tiempo real ya es demasiado tarde, incluso. O sea, vamos incluso a que el tiempo real ya, cuando, por ejemplo, en cuestión de congestión de tráfico, tiempo real significa que ya el atasco ya está formado. Sí, es una buena pregunta. Nosotros basamos todo nuestro trabajo en el modelo de eficiencias. Eficiencias desde todos los puntos de vista. Podemos empezar pensando en la fuente de generación de datos. No tenemos que desplegar siempre una infraestructura de sensorización. Hay datos que ya están disponibles y que lo único que hay que hacer es cruzarlos y aplicarles la inteligencia suficiente. El propio ciudadano es un generador de datos. Simplemente solo hay que aplicar sensorización cuando sea estrictamente necesario. Una segunda cosa que te puede ayudar un segundo concepto que te puede ayudar a cumplir con ese modelo de eficiencias es la elección de las tecnologías. Lo comentaba un poco en mi ponencia, no se trata de probar tecnologías, se trata de utilizar tecnologías que ya están probadas, que son fiables, que son robustas, y simplemente desplegarlas. Se trata de replicar modelos de tecnologías que se usan en otras partes y que pueden servir para este tipo de aplicaciones.
eso nos dará esa fiabilidad de datos de la que hablas. Es decir, si lo que tienes son sistemas que generan datos fiables, no tienes que desplegar y volver a desplegar sistemas que replican la información de eso que se genera. También vamos hacia una eficiencia en la ingeniería, tanto en el desarrollo como en la industrialización. Tenemos que generar producto, sensorización barata, que se pueda desplegar a un coste muy reducido. El ejemplo, por ejemplo, es la explosión de datos en los móviles se consiguió realmente cuando los terminales fueron baratos o las operadoras los financiaban. Y la Internet de las cosas, porque esto al fin y al cabo es Internet de las cosas, va a ocurrir eso también. Cuando se consiga un sensor, un dispositivo barato que comunique datos, entonces la explosión será grande. Pero también hay que ver los volúmenes, es decir, tenemos que generar soluciones replicables. Nosotros ahora mismo lo que os he presentado es un caso de éxito en Motorland, pero los mismos sensores los estamos utilizando en Zaragoza. Hay un despliegue de 800 sensores para control semafórico y para algo muy importante que también se ha comentado aquí. Zaragoza tiene desde hace muy poco tiempo tranvía. Entonces es muy importante tener muchos datos para poder priorizar el tranvía dentro del tráfico urbano. Y ahora estamos en una fase en la que con esos datos que generamos vamos a priorizar los autobuses urbanos también. O sea, los datos no tienen por qué gestionar exactamente el tráfico. Con esa misma aplicación estamos empezando a desarrollar soluciones para la gestión de carga y descarga en las ciudades, con los mismos sensores, con un poco de ingeniería. Es decir, vamos a replicar las soluciones que tenemos y vamos a utilizar soluciones fiables en distintos ámbitos. Y finalmente, vamos a ser colaborativos. O sea, las eficiencias también se consiguen con que cada uno aporte lo que mejor sabe hacer. Muchas veces esas ineficiencias en las contrataciones ocurren porque una sola empresa trata de asumir toda una vertical de desarrollo y es muy eficiente en algo, pero muy ineficiente en el resto. Se trata de juntar capacidades, que cada uno sea consciente de lo que sabe hacer, que no pretenda hacer otra cosa y comparta su experiencia con otras experiencias de otras empresas. Son temas de los que se han estado hablando durante todo, de alguna forma un poco durante estos dos días, pero son momentos a lo mejor un poco de profundizar en ellos, ¿no? Aquí además abusando un poco de que tenemos de alguna forma a Manuel Ortega, que como gestor del transporte público regular de la isla de Tenerife, yo te quería preguntar de alguna forma un poco si tiene efectos en las cifras del transporte público el uso de las TIC, de alguna forma un poco si tiene influencia o si tenéis datos de la utilización de las TIC, hasta qué punto es importante, incluso lo que son las redes sociales, lo que es de alguna forma un poco en lo que es en el soporte de la información para los usuarios, ¿no? Es decir, si tenéis alguna información. Sí. Buenos días, sí lo tiene, desde luego que lo tiene. Al entrar aquí había una pantalla en la entrada de la sala con información corporativa del Ayuntamiento de Arona, ¿no? La he dejado puesta en una búsqueda que hice. Transporte público. La respuesta fue, no existen registros para esto, ¿no? Lo gracioso del tema es que el Ayuntamiento de Arona sí que tiene un transporte público. Lo tiene y además lo paga, lo cual es bastante más importante porque nosotros gestionamos a través de la empresa pública ese transporte, ¿no? Yo creo que lo importante, hemos llegado a un nivel de excelencia en el soporte, pero la información es clave, ¿no? Y esos dos ejemplos que he puesto son fundamentales. Lo que le tenemos que decir al usuario, ya pasó la época del discurso corporativo, políticamente correcto, qué buenos somos, déjate llevar, eso se acabó. Tenemos que dar información real sobre lo que le interesa al usuario, sobre cuándo viene su transporte, sobre qué frecuencia tiene, sobre qué precio tiene, sobre cómo es el transporte. Deberíamos incluso poder comentar o permitir que el usuario se enterara si es simpático o agradable el conductor que lo lleva o es una persona, en fin, con determinado carácter. Esta información no solo tiene que ser ofrecida, tiene que ser evaluada por el usuario. Y nosotros tenemos que difundir esa evaluación, porque ahí nace la confianza. Y es donde realmente tienes un intercambio que te hace que el usuario pase de ser, en fin, un evaluador pasivo, lo que es ahora, a ser una persona que participa en el proceso de mejora, ¿no? Y esto es fundamental, por ejemplo, con esos dos recursos. Las redes sociales te permiten dialogar.
Pero también el pago, el medio de pago es importante. El medio de pago es el acto de afirmación, como cualquier compra que hacemos, es un momento emotivo. Y el medio de pago debe estar incluido en ese tipo de recursos que aquí hemos visto, como el ejemplo que nos han puesto antes del Smart Bluetooth, ¿no? Nosotros tenemos dos recursos de ese tipo. Pondré un ejemplo muy sencillo. En redes sociales, la semana pasada fue Carnavales en Tenerife, es un fenómeno de masas. Muchísimos, miles y miles de personas son susceptibles de usar el transporte público, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Pues un juego en redes sociales. Hemos repartido en nuestras guaguas un personaje parecido a Wall-E. ¿Dónde está Wall-E? ¿Te acuerdas? Que tenías que buscarlo. Sí. Bueno, pues este se lo llamamos Huawei. Los disfrazamos, los soltamos por ahí y la gente tenía que encontrarlos, hacerse fotos, subirlo a Facebook, votar, ganar un premio, etc. Bueno, hemos subido un 15% el número de viajeros este año en Carnaval. Las cosas funcionan de esa manera. Y respecto al medio de pago también, hemos desarrollado, en este caso en la otra empresa pública, que es Metropolitano de Tenerife, que gestiona el tranvía metropolitano, pues un recurso que ya utilizan las dos compañías, tanto el modo guagua como el modo tranvía, que es el Vía Móvil. Vía Móvil no es Bluetooth, es una aplicación que simplemente utiliza la cámara de tu teléfono para captar un código QR de una pegatina que lleva la guagua o el tranvía y ya está, y genera un pago. Lo bueno es que, claro, soporta un montón de títulos, pues para ti a lo mejor que tienes pues, una discapacidad y tienes un descuento especial, pero también soporta un bono normal para que cuando viajas con tu hijo o con una persona cualquiera, pues puedas pagarle también, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Pues que 20.000 personas han descargado esa aplicación en Tenerife. Y que esto está generando ahora mismo, el primer mes estuvimos en un 4% de cuota de cancelaciones, de validaciones con esto. Ya estamos en el 6, llegaremos al 10 enseguida. Y esto es maravilloso porque además te permite la capilaridad. O sea, una vez tienes un recurso muy sencillo de utilizar para comprar tu título de transporte y validar, ¿por qué no ponemos a los taxis también ahí? ¿Por qué no promovemos el car sharing? Como en Madrid, yo qué sé... hay 3 empresas en Madrid, probé una el otro día y me fascinó. Respiro Madrid, que alquilas por horas, car sharing. Una vez tienes ese recurso, la capilaridad de la red, es decir, el pequeño trayecto final o a deshora, que no puede cubrir el bus, lo puede cubrir perfectamente, pues incluso los compañeros en las grandes empresas, centros de trabajo, compartiendo sus coches. 5 minutos. Es decir, yo creo que lo importante es el diálogo honesto, veraz, con el usuario. Eso es lo que genera realmente un incremento en el número de viajeros y lo estamos viendo. Bueno, iba a hacer una pregunta al representante de un poco de la patronal, de la parte, de todas formas, como Julio, por motivos del directo y que de alguna forma un poco la movilidad obliga a moverse y teníamos que haber terminado un poquito antes y tenía previsto salir, voy a aprovechar por si alguien de la sala quería hacerte alguna pregunta, aunque lo haremos después, pero por si alguien quería hacerte alguna pregunta o simplemente después para despedirte. No sé si hay alguna cosa en concreto y si no da alguna... Déjame decir solo un último mensaje, ¿no? Claro, me hubiera gustado, no he tenido la oportunidad de oír a alguno de los tertulios aquí. Yo diría que para mí hay dentro de la Smart Mobility hay unos aspectos importantes, muchos ya se han tocado y por lo tanto no los voy a repetir, pero creo que es importante y quiero insistir sobre la sensorización, es importante recoger información. Fijaros, yo he estado muchos años recogiendo una información muy pobre y por muy buenos algoritmos que aplicáramos, si la información de base era mala, el resultado final es malo. Por tanto, es muy importante que el principio de donde sacas todo ya sea bueno. Por lo tanto, sensorización. Seguridad vial, hemos hablado un poco. Hay una iniciativa de la Comunidad Europea, de la Comisión, que es el eCall, que lo vayan a poner en un año y medio. Todas las casas van a estar obligadas en los vehículos a poner el eCall. El eCall es un dispositivo que funcionará como el airbag, y es un sistema que se dispara automáticamente en caso de accidente y comunica. Bueno, es que esto, no solo la importancia de esto, fijaros que podemos reducir de orden de un 30 o 40% el número de fallecidos en un accidente si se acude inmediatamente y sabes el lugar de destino. Por lo tanto, es muy importante, pero por otra parte abre un campo, porque aquí están todos los valores añadidos. Una vez tú tienes comunicación del vehículo
con la infraestructura, con el mundo exterior, allí le puedes añadir lo que quieras y darle a la imaginación y pensar lo que se puede hacer. Tremendo. Otro aspecto importante, vigilancia. Poner tecnología a la vigilancia. Fijaros, en España, yo que he ido mucho a Bruselas últimamente, estaban sorprendidos de la disminución de accidentabilidad que hemos tenido en España en los últimos años. Hemos reducido un 30 o 40% del número de accidentes. ¿Por qué? Por los radares. También los controles de alcoholemia, seguramente, pero los radares han sido fundamentales. Hay que dotar de tecnología al sistema, porque tú dices cosas, tú planificas, pero luego se han de cumplir. Por lo tanto, es muy importante. Y finalmente, pero creo que ya hablarán, mercancías. Mercancías son las grandes olvidadas porque no votan. Yo recuerdo que hablaba con mi concejal y me decía, no, es que la mercancía a mí no me da ningún voto. En cambio, que yo haga algo para este ciudadano me va a dar votos. Por lo tanto, mientras no voten, tienen problema. Pero es muy difícil, es un problema muy grave y además suele ser la principal causa de la congestión en las ciudades en donde hay aglomeración urbana. Y perdonar todos, pero mis problemas logísticos me obligan a marchar. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Pues ahora sí que... Ya, recojo el guante que lanza Julio. No, es que además, un poco la pregunta que te quería hacer, ¿no? Precisamente no se ha hablado de lo que es la parte de movilidad, la logística, ¿no? Yo creo que es un tema que va a cambiar tanto, es decir, está cambiando los hábitos de la gente de hacer las cosas y esto está influyendo en la logística, pero además es que va a cambiar muchísimo más y para eso tenemos que tener de alguna forma un sector preparado a esa innovación, a ese cambio. ¿Qué se está haciendo o qué se puede hacer? Bueno, un poco por reivindicar el papel de las mercancías, en la línea que decía Julio. Además, me encanta coincidir con su diagnóstico, que el suyo evidentemente es mucho más sesudo y basado en una experiencia. Las mercancías, en efecto, son las grandes olvidadas. Comentaba antes contigo en el autobús que venía leyéndome las 96 medidas del Ayuntamiento de Madrid en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. De las 96 medidas, 7 son para mercancías y de las 82 páginas, 3 son para mercancías. Entonces, bueno, sí que me alegra que por lo menos aparezcan, porque he leído anteriormente otros planes de movilidad urbana sostenible que ni siquiera hacían la referencia a las mercancías. Dos datos tontos, si queréis, pero en el PIB nacional el transporte y la logística representan entre el 5 y el 5,6%, que es una cantidad bastante importante, y el 10% del coste de cada producto, en promedio obviamente, que compramos, que adquirimos, que utilizamos, es logística. Es decir, tenemos un impacto muy importante en todo lo que es el sistema económico. Antes daba Juanjo el dato de que somos cada vez más urbanitas y cada vez lo vamos a seguir siendo más. Y en ese sentido que tú mencionabas antes, Joaquín, de que cada vez compramos, los hábitos y costumbres están cambiando, cada vez compramos más concretamente por Internet, y eso pues está modificando realmente cómo estamos haciendo o cómo tenemos que hacer la distribución urbana de mercancías, porque yo antes llegaba con un conjunto grande más o menos de paquetes a una tienda y luego los usuarios iban allí a comprarlos. Ahora estos paquetes los tengo que repartir por un montón de domicilios privados, donde además es difícil encontrar a la gente a determinadas horas. Cuando yo iba a la tienda iba en horario de oficina, en horario comercial, y siempre había alguien para atenderme. Ahora voy a tu casa a las 12 de la mañana y evidentemente será complicado encontrar a alguien y poder dejar ese paquete. Entonces, evidentemente, estamos cambiando mucho dentro de lo que es el contexto todo de las smart, lo que sea, pues también nosotros estamos implementando conceptos de smart logistics muy basados en la búsqueda de racionalizar y de encontrar eficiencias en los costes y en los consumos energéticos y, por tanto, en la minimización del impacto ambiental que hace nuestra actividad. Y para ello, pues es evidente que la tecnología es clave. El paradigma de la logística es la información, es decir, no puedes hablar de logística si no hablas de información, y por tanto es cierto que a lo largo de las cadenas de suministro pues sí que está fluyendo ya desde hace mucho tiempo información aguas arriba y aguas abajo. La tecnología nos ha permitido llevar esa información hasta el extremo final, que sería el repartidor, pero luego, pues como decía o insinuaba Julio, el sistema es complicado. ¿Por qué? Pues porque hay muchos agentes, cada uno de su padre y de su madre, y es difícil controlarlos, ¿no? Incluso administrativamente, pues todavía en España se mantiene la exigencia de una autorización para vehículos que llamamos ligeros,
de 3,5 toneladas, que sería el vehículo habitual, pero por debajo de las 2 toneladas, todas las furgonetas pequeñas, todos los coches pequeños, todas las motos, pues realmente no hace falta una autorización administrativa para ejercer. Y sin embargo, insinuaba Julio, pues es un agravante de todo lo que son los problemas de congestión, entre otras cosas porque a la gente que está trabajando al final, los que están haciendo el reparto final, normalmente son autónomos. Aunque les veamos con un uniforme y con una furgoneta rotulada, son autónomos. ¿Qué significa? Pues que van a cobrar en función de cuántos repartos hagan. Y eso a su vez significa pues, que hay un acicate muy importante para si me lo permitís, sobre todo la gente de los ayuntamientos, para la indisciplina. ¿Por qué? Pues porque yo, aunque tenga una zona de carga y descarga, si esa zona me obliga a recorrerme con un paquete en brazos 100 metros para llegar a la tienda y luego volverme otra vez a la furgoneta, pues me resulta mucho más cómodo parar en doble fila justo en la puerta, bajar, va a ser un momento solamente, esta es la excusa de siempre, y eso genera pues, un montón de problemas hacia atrás. Yo hace 2 años recuerdo un dato que daba el entonces concejal de movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Hablaba, no sé cómo estaba calculado, y tú a lo mejor tienes datos también al respecto, pero él hablaba de que en la ciudad de Madrid la doble fila, no solamente provocada por las mercancías, pero fundamentalmente por las mercancías, genera unas deseconomías que se llaman de 60 millones de euros al año. Es decir, problemas de congestión, autobuses que no llegan a tiempo, gente que llega tarde. ¿No? Es una cantidad importante. Ahí es nada. Vamos a un poquito, porque como siempre vamos mal de tiempo, y quería de alguna forma un poco que si por parte del público quería hacer alguna pregunta, que sí que tuviesen oportunidad. Dice, ya que han venido, que tengan la oportunidad de aprovecharse de alguna forma un poco de estas personas que tenemos aquí, que creo que tienen mucho conocimiento sobre los diferentes temas que han tratado. Si no hay ninguna pregunta concreta, voy a hacer de alguna forma un poco en los 3 minutos que nos quedan, porque no nos quedan más, una reflexión, y si alguien quiere de alguna forma un poco aportar ahí, de alguna forma, desde las empresas, desde las pymes de tecnología, se nos abre, yo creo que un tema de posibilidades en la creación de cosas diferentes, innovadoras, no de alguna forma pensando como se está pensando, como se están haciendo ahora las cosas, sino plantearnos cosas diferentes. Y ahí es de alguna forma un poco cuando hablamos de movilidad, que todo lo que hemos estado casi trasladando o viendo es casi un poco lo que hace la administración pública, o hace, es decir, el potencial que tenemos de alguna forma un poco como empresas TIC de aprovechar un poco este empujón de crear tecnología alrededor de las Smart Cities en temas de movilidad. Sí, a mí sí me gustaría decirle algo a la persona que por ahí antes, en la intervención anterior, dijo que las pymes van a morir hasta que las administraciones realmente se den cuenta de que son muy competitivas y muy eficientes, ¿no? Por ejemplo, nosotros, en nuestro ámbito, somos una empresa pública muy grande y acabamos de convocar un concurso para un sistema completo de comunicaciones, SAE, monética, etcétera, ¿no? Y pues, hecho a la antigua, ¿no? Es decir, son 8 millones de euros, en fin, un proyecto muy grande. Efectivamente, las pymes, pues difícil que participen. Bueno, yo tengo la impresión de que no pasarán 4 años antes de que prácticamente le echemos el cierre por obsoleto a un sistema así, y de que dentro de 4 años los móviles realmente van a gestionar todo esto. Todos ya en ciudades como Madrid o incluso aquí en Tenerife, en La Laguna, pueden coger un taxi con una aplicación móvil y pueden incluso pagarlo. El efecto es muy grande. En sectores como los taxis nos estamos cargando a las patronales. Es que ese era su sentido. La localización, la gestión de flotas y los sistemas de pago van a desaparecer. Y en el transporte en general, esto va a tener una revolución muy importante. Y desde el punto de vista de la provisión de los servicios, las pymes van a llevarse el gato al agua, con total seguridad. Nosotros ya en TITSA hemos contratado pymes para hacer pequeñas aplicaciones como esa que yo estaba diciendo antes. Eso es así, porque la eficiencia, la prontitud, la frescura de las pymes es lo que realmente nos interesa para que la gente haga caso, interactúe, evalúe y use nuestros servicios. Yo estoy convencido. ¿Alguien? No, bueno, nosotros desde, un poco también por enlazar con la pregunta tuya que me hacías antes, lo que sí que está sucediendo ahora es que se están produciendo nuevos modelos de negocio vinculados a la logística, sobre todo a la logística de última milla,
con una propuesta de valor muy relacionada con las capacidades tecnológicas que están ofreciendo pues, los dispositivos smartphone y todo este tipo de historias. Y sí que hay mucha pyme logística que está creciendo y floreciendo, utilizando pues, modelos de triciclos eléctricos y cuestiones parecidas, y que se están basando además en apps, en pequeñas aplicaciones desarrolladas a su vez por otras pymes en mercados muy de nicho, si quieres, y con soluciones muy concretas, pero luego tecnológicamente muy robustas y muy avanzadas. Y por tanto yo creo que sí que hay un mercado allí para las pymes TICs y también para las pymes logísticas a la hora de poder transformar un poco esa realidad que hoy día es un poco caótica, como antes decía Julio, en algo más ordenado, más sostenible y más amable con los ciudadanos. Sí, y nosotros, de hecho, por ejemplo, también a colación de este tema, desde el Ayuntamiento, por ejemplo, también estamos optando por las pymes y por una cuestión de cercanía y operatividad. Trabajas mucho más fácil cuando tienes una empresa que ha desarrollado un producto y la tienes en tu propia ciudad. La operatividad a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o de cualquier planteamiento que te pueda surgir en un momento te la soluciona mucho más efectivamente una pyme que una gran empresa, que les pasa un poco como nos pasa a nosotros, que hay un problema burocrático bastante importante y al final tardas muchísimo más tiempo en solucionar cualquier tipo de problema. Pues gracias, Cristina. Yo creo que un poco terminamos para pasar al café, si no nos vamos a tomar en vez de un café ya una cerveza directamente. Gracias a todos, gracias a vosotros, gracias por escucharnos.